Muy buenas noches, bienvenidos. ¿Qué tal, otra edición señor? más del Expediente. Un programa muy fuerte. Sí, hoy, ¿eh? sí. Nos vamos a meter con un tema que hay que tomar en serio. Son los secuestros virtuales, una metodología que sigue teniendo cambios, novedades. Ahora, una metodología que se llama el grito del hijo. Te hacen creer del otro lado en el secuestro virtual que está tu hijo hablando, pero es una voz que imita a tu hijo. Vos te asustás y terminás pagando todos los detalles y la prevención. Sí, yo siempre lo que digo, la mejor prevención para este tipo de delitos, que en definitiva es un engaño, es la información. Obviamente. Cuando usted más sabe, puede evitar o tiene las herramientas para evitar este tipo de delitos. El caso Marianela Rago Zapata, ¿se acuerdan? La chiquita de 19 años, estudiante de periodismo de Río Grande, de Tierra del Fuego, que fue brutalmente asesinada en Balvanera, aquí en la capital federal. El caso está impune. Sí. Quien estuvo detenido en los primeros 14 días de la causa, que era el exnovio, fue sobreseído. O le pidieron el sobreseimiento, le ordenaron el sobreseimiento, una apelación, pero es muy difícil que lo den vuelta. Que lo den vuelta. Sí hay nuevas hipótesis. ¿Se podrá llegar a conocer la verdad 3 años después? Y vamos a ver en detalle, por primera vez, la escena del crimen. ¿Y qué dicen las pruebas de ADN de la causa? ¿Y quién puede ser el nuevo sospechoso? Y además, en un ratito nos metemos con dos historias muy fuertes. Una tiene que ver con un boxeador de kickboxing detenido por darle una paliza tremenda a la mujer y por 30 causas similares. Un perverso, un mentiroso que captaba mujeres y las destrozaba a trompadas. Y además, una historia que yo digo no tiene forma de entenderse. Un matrimonio pedófilo. Un matrimonio tremendo, que engañaba a nenas de 12 años por las redes sociales y las abusaba. Porque hay que decirlo así, por más que sean términos de cibercrimen, de un engaño, de un abuso por internet, el abuso existe. En un ratito, todos los detalles. Ahora la presentación y el programa. Primer bloque del expediente, lo que decíamos al comienzo, la mejor prevención es la información. Es conocer, es más cuando el delito se basa en un engaño. En un engaño. Es una gran trampa, esa habilidad de los delincuentes para engañar a sus víctimas. Si no lo pueden engañar, es difícil que caiga en el delito. Pero también hay que estar preparados, saber... prevenir. Bueno, prevenir, pero no es fácil. No, la verdad que no. Generalmente hay horarios, te agarran en un momento en el que uno no está atento y se meten con lo que uno más quiere, ¿no? Sí, y hoy vamos a conocer una metodología distinta que tiene que ver con lo que se llama el grito del hijo. Un secuestro virtual es un engaño, es una estafa. No te están secuestrando, no hay un secuestrado. Te hacen creer que hay un secuestrado, te sacan información de verdad, mentira, cuando te llaman, no te dejan cortar el teléfono y en la desesperación para que caigas y pagues, cuando te hacen el chamullo de que tienen a tu hijo secuestrado, los delincuentes hasta simulan la voz de tu hijo. Es una voz de un chico. Vos en la desesperación pensás que es la voz del hijo y terminás pagando. Yo he escuchado, antes de la grabación, yo he escuchado muchos relatos de víctimas que aseguran que escucharon al hijo. Están convencidos. Dicen, no, porque seguramente tienen algún tipo de tecnología para o alguien que imita las voces. No es así. No es así. Y terminás pagando. Nunca. Y terminan pagando pensando que el hijo está secuestrado, no tienen forma de chequearlo, no se animan a cortar la comunicación, no consiguen otro teléfono, terminan pagando. Bien. A ver, hoy vamos a desarrollar el tema con expertos, con la palabra de la División Antisecuestros de la Federal, con un gabinete de la Policía Científica que analiza las voces de estos secuestradores virtuales. Pero ahora nos metemos con una escucha telefónica para entender de qué estamos hablando. Una abuela, la víctima del engaño.
Hola, ¿qué tal, señora? Disculpe la molestia. Yo soy el oficial Juan Pablo Díaz de la División de Robos y Hurtos de la Comisaría 19. Me comuniqué con el 4803. ¿Señora? Sí. Bueno, ¿Por señora. qué no habla usted? ¿Cómo, señora? ¿Por qué me llaman? Sí, ahí le paso a comentar, señora. Tengo una persona que es masculino y otra persona de sexo femenino que ha sido asaltada, señora. Estas personas intentaron resistirse al robo y fueron fuertemente golpeadas en la cabeza y una de estas por el disparo de arma de fuego. Al ser atendidas estas personas por la doctora Ana María Rego del Grupo SAME, dotación 107, lo único que tiene que dar esta persona antes de perder el conocimiento es este número de teléfono, 4803. Señora. Sí, es el mío. Bueno, No sé de quién me habla. Bueno, pero eso es lo que tratamos de verificar, señora. Porque estas personas no poseen documentación alguna que acredite su identidad. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es una verificación de datos. A ver, si podemos ubicar a los familiares o saber de quién se trata esa persona, ¿me entiende? Claro, usted me dice el nombre y yo sé. Fíjate cómo empezaba el engaño. Sí. A ver, para adelantar, el que está hablando no es un policía de la División Robos y Hurtos, ni de la Comisaría 19, ni del SAME, ni nada. Es el delincuente que se hace pasar por personal policial Para sacar información. para sacar la información a esta abuela diciéndole que tiene familiares que fueron víctimas de un robo. En un ratito vamos a conocer cómo sigue la escucha, vamos a conocer cómo se desarrolla el secuestro virtual, va a estar con nosotros... La prevención. Y va a estar con nosotros uno de los responsables de la División Antisecuestros de la Federal para entender cómo prevenir y cómo funciona esta metodología. Tenemos una pausa, ya volvemos. Bien, ahora sí, segundo bloque del expediente, vamos a comenzar a desarrollar el tema de los secuestros virtuales. Sí. Lo que decimos siempre, la mejor prevención es la información. Vamos a conocer hoy cómo actúan las tienen para saber y estar prevenidos. Sí, vamos a repasar ahora esta escucha telefónica de cómo empieza un secuestro virtual. Una mujer, una abuela, la llaman, se hacen pasar por policías, empieza el chamullo, la sanata, Sí. el engaño, todo Y para le sacan sacarle. información. Le sacan información, la primera parte y después seguimos. Hola, ¿qué tal, señora? Disculpe la molestia. Yo soy el oficial Juan Pablo Díaz de la División de Robos y Hurtos de la Comisaría 19. Me comuniqué con el 4803. ¿Señora? Sí. Bueno, ¿Por qué señora. no habla usted? ¿Cómo, señora? ¿Por qué me llaman? Sí, ahí le paso a comentar, señora. Tengo una persona que es masculino y otra persona de sexo femenino que ha sido asaltada, señora. Estas personas intentaron resistirse al robo y fueron fuertemente golpeadas en la cabeza y una de estas por el disparo de arma de fuego. Al ser atendidas estas personas por la doctora Ana María Rego del Grupo SAME, dotación 107, lo único que tiene que dar esta persona antes de perder el conocimiento es este número de teléfono, 4803. Señora. Sí, es el mío. Bueno, No sé de quién me habla. Bueno, pero eso es lo que tratamos de verificar, señora. Porque estas personas no poseen documentación alguna que acredite su identidad. Nosotros lo que estamos haciendo en este momento es una verificación de datos. A ver, si podemos ubicar a los familiares o saber de quién se trata esa persona, ¿me entiende? Claro, usted me dice el nombre y yo sé. Queda claro cómo le empiezan a sacar Estaba ahí, información, engañándola, Ahí. que la llaman de una comisaría y Sí. lo que hacen es sacarle información. Ahora, el lenguaje es calcado, es decir, Sí. si vos no estás prevenido, nosotros porque conocemos la jerga, pero imagínate una mujer mayor en su casa, realmente Sí, sí, está habla escuchando un que es... policía. Claro, le está hablando un policía, ¿por qué va a dudar? Y le está diciendo que familiares de ella fueron víctimas de un robo y en un momento le va a sacar información. Usted tiene un hijo, el hijo Juan, Juan Carlos va a decir la mujer, y ya saben que es Juan Carlos. Hay otra modalidad que me dijeron que está en auge, que sacan información de los Facebook. Los delincuentes buscan Sí. información en el Face, saben... redes sociales Claro, hay saben mucha todo, saben quién es tu información. contacto, cómo te llamas, qué deporte practicás. Claro, la información la tienen, pero bueno, es importante prevenir. Sí, el subcomisario Mariano Valdés, de Antisecuestros de la Federal, ¿qué tal? Bienvenido, gracias por venir. Por favor. Bueno, ¿cómo es un secuestro extorsivo? Primero defínalo. Un secuestro extorsivo es básicamente cuando tienen privada de la libertad a una persona y para lograr su liberación exigen a cambio dinero en efectivo. Ese es O el real.
de valor. Eso es la esencia del secuestro extorsivo. El extorsivo. Más allá de eso existen otras variantes, que bien podría ser el secuestro express, como quien dice. Ese es más cortito. Es más cortito, es más cortito. ¿Cómo es? Básicamente incluye interceptar a una víctima al azar, más que nada se fijan en, digamos, en las características de vestimenta, el auto que tiene, que se traslada y demás. Lo seleccionan, lo interceptan y no es ni más ni menos que una privación ilegal de la libertad, como le explicaba recién, y un robo. Pero le piden también rescate o van a los cajeros en ese caso. Generalmente van a los cajeros automáticos, no obstante lo cual, y aprovechando la situación, que es muy cambiante, pueden aprovechar también las circunstancias como para tratar de penetrar a su domicilio. Es decir, cuando piden rescate ya pasa a ser extorsivo. Lo otro es una privación ilegal de la libertad que se llama periodísticamente secuestro expreso corto. Ni más ni menos, pero la característica fundamental que diferencia el secuestro extorsivo en sí mismo con lo que en lo que respecta al secuestro express es el tiempo también que en la víctima está privada. Bien. Además es otro tipo de logística, otro tipo de inversión. Totalmente, digamos que necesitaría contar con una infraestructura por demás importante, llámese dinero efectivo para costar todos sus gastos, la participación de muchísimas personas, autos, vehículos, de traslado, lugares donde van a depositar a la víctima para que no esté fija en un solo punto. Lo que me han dicho que con respecto al secuestro extorsivo ha avanzado tanto la tecnología y el nivel de investigación que ya es casi imposible que un delincuente salga airoso en un secuestro extorsivo, por eso hay tan pocos. Yo apuntaría más que nada que ya en su momento se logró desbaratar a nivel nacional las grandes bandas, las grandes organizaciones criminales que se dedicaban a este tipo de menesteres, más que nada por eso. Bien. Comisario, los secuestros virtuales, ¿qué son? El secuestro virtual no es ni más ni menos que una estafa telefónica. ¿Qué significa eso? Que hay unas personas que mediante un ardido o engaño le hacen creer a su contraparte que tiene un familiar o un allegado suyo secuestrado. ¿Lo eligen al azar a la víctima de la guía? Totalmente. Del Facebook. De las redes sociales, de los blogs de internet, pero básicamente podríamos señalar, como explicaban ustedes anteriormente, que es del Facebook y de las guías telefónicas. ¿Y cómo es un llamado? Sacan la primera información. Claro, sacan el nombre y apellido. Información, y en base a eso, mediante ciertas conductas en el habla, pueden hacerle creer a quien recepciona esa comunicación que eventualmente su familiar o ha llegado haya tenido, por ejemplo, un percance, un accidente de tránsito, haya visto algo que no debió ver. Tal cual. Sí. Y en base a eso, el extorsionador, a medida que va observando la reacción de que está del otro lado del teléfono, va profundizando las amenazas. Ahora, ¿cómo hacen? Porque recién escuchábamos el caso de esta abuela, vamos a seguir con esta escucha en segundos nada más. ¿Cómo hacen para sacar la información? Porque mucha gente, después de que fue víctima del secuestro virtual, se queda dudando diciendo, pero ¿tenían información? No, se la dio usted. Digo, mucha gente cuando es víctima termina diciendo, ¿tenían el nombre de mi mamá, de mi papá, del club al que voy? Y estoy seguro que llamaron, he hablado con muchas víctimas, estoy seguro que me llamaron de la comisaría, porque el que me hablaba era policía y yo lo sé. Es verdad, pero eso también está dentro de la psicosis que generó en la víctima, por así llamarlo. Pero es real que el delincuente es el que le saca la información a la víctima. Es que, digo, en general, salvo las de Facebook. Hay dos opciones. A ver. Una, las redes sociales. Ahí hay mucha información. Otra, que sea al azar y que sea la misma víctima o futura víctima. La que habla. La que habla y le va cantando todos los datos, la información que le conviene al delincuente, ¿no es cierto? Sin darse cuenta que le está dando datos, totalmente. Porque terminan contando todo, nombre del hijo, de la madre, del club donde va. Digo, y después esa víctima, me tocó hablar con muchos que fueron víctimas de secuestros virtuales, familiares y demás. Ellos me juran y me dicen, yo no le dije nada al delincuente. Sí, se lo dijiste vos, no te diste cuenta. Quizás no haya sido en ese momento, pero capaz que sucedió días anteriores, al momento de haber participado en una entrevista. Falsa entrevista telefónica de algo, exactamente. Ahí sacan mucha información también este tipo de gente. Bien. Lo invitamos a compartir la segunda parte de la escucha. Ya le sacaron información a la abuela. Ya arrancó, la abuela ya empieza ahí a hablar un poquito. Información. Ya cuando tienen la información, ya no hablan más de la comisaría, desde la comisaría. Claro, ahí van a mutar, vienen diciendo, mire que usted tiene familiares que fueron víctimas de un robo, pero de repente la cosa se pone peor y mire lo que pasa. Yo no le entiendo nada de lo que me dice. Usted me está dejando en un estado que yo no quiero que está parado. ¿Sabe lo que hace usted? Bueno, escúcheme. Usted al final es un sinvergüenza. No es de la policía ni es de nadie. ¿Me escucha, por favor? Sí, le escucho. Bueno, termínela de una vez, porque voy a caer al suelo. Bueno, deje de renegar, señora, quédese tranquila,
porque si hago esta llamada es porque quiero que usted se tranquilice y que hable conmigo para poder solucionar esto, ¿me entiende? ¿Me entiende, señora, lo que le digo? ¿Dónde dice que está mi hija? Su hija en este momento se encuentra en nuestro poder, señora. A ver si me entiende lo que le digo. Quédese tranquila. Hola. ¿Y acá qué pasó? ¿Se dio cuenta la mujer? ¿Fue casual? ¿No escuchó? ¿Tenía...? ¿Cómo? ¿Se da cuenta o corta porque no escucha? En realidad corta por desesperación. Ah, por desesperación. Por desesperación. Si uno le presta atención a la grabación, se va a dar cuenta que aún en las últimas instancias de la conversación le pregunta por el estado de su hija. Claro, es cierto. Ahí está pensando que realmente tiene a la hija Exactamente. Y en un momento de desesperación, corta. Por demás vulnerada, cortó la comunicación. O sea que en este caso se frustró o no se consumó el pago de un secuestro virtual porque la víctima de la desesperación cortó. Exactamente. Pero ¿Qué es lo que hay que hacer? Es lo que hay que hacer. Pero está bien. Pero vamos al ejemplo que siempre charlamos con Pablo. El tipo te dice del otro lado cuando ya pasa de la falsa argumentación que es un policía que te está avisando que tenés un familiar y pasa a la segunda escala donde dice no soy policía, tengo a tu hija secuestrada. Si cortás te la mato. Es una frase que usa mucho. Si cortás el teléfono te la mato. ¿Qué hace ahí la víctima? Vamos a partir de la base que si realmente tuviese secuestrada a la persona, tuviese una víctima cierta, este tipo de organizaciones, no la van a matar. Porque vamos a coincidir que el secuestro extorsivo no es ni más ni menos que una mera una mera comercialización. Ellos tienen un producto, tal cual. Ellos tienen un producto y yo tengo el dinero que ellos necesitan. Está bien, pero esto lo sabemos ahora. Pero ¿qué pasa en el momento? Imaginen esa misma abuela desesperada que le están diciendo, si cortás, cuando ya pasan a los hechos, ¿no? Si corta el teléfono, señora, le matamos a su hija. ¿Cómo hace la abuela para darse cuenta en ese momento? Por eso es muy importante lo siguiente. Es un tema que hay que hablarlo y mucho con el núcleo familiar y con allegados. ¿Se puede establecer ciertas pautas para saber a ciencia cierta si tienen realmente secuestrado a un familiar? Contraseñas, por ejemplo, sin ir más lejos. ¿Cómo sería eso? Que la víctima le pregunte al falso secuestrador. Un ejemplo muy burdo. A ver. Llama el secuestrador, tengo secuestrado a... Tal. Fulanito de tal. Perfecto. 40. Que le diga la mitad, que le diga el doble, el triple, lo que sea. Una palabra clave para cerciorarse. Indudablemente eso va madurando después en el Pero no entiendo lo de 40. ¿Cómo sería? El que está del otro lado del teléfono, el familiar de esa víctima que no existe. Es coordinar con su núcleo familiar que si hay una tercera persona que llame el nombre de ellos, coordine una palabra clave. Sí. Digo un número. Si yo digo 40, vos tenés que decirme la mitad, o el doble, el triple, lo que sea. Ya previamente acordado. Exactamente. Establecer ciertas pautas que no hace más que a la seguridad del núcleo familiar. Pero eso cuando los delincuentes simulan poner al teléfono al familiar. Exactamente. ¿Qué pasa cuando no simulan poner a la víctima? Cortar la comunicación inmediatamente. Cortar. Sí, no tiene por qué seguir dialogando con ese tipo de gente. Me parece que han ido avanzando en cuanto al verso que utilizan, a la ardida, al engaño, los delincuentes. Este era uno de los sistemas más utilizados que escuchábamos. Sí. Llaman de una comisaría, el familiar tuvo un accidente, le sacan la información y después le terminan diciendo no, lo tenemos secuestrado y comienza la negociación. Hubo otros estilos, pero últimamente lo que ha irrumpido el tema de hacerle creer que está escuchando a la voz del familiar. Del hijo. Tal cual. Y hay horarios, ¿no? ¿Cómo? Y hay horarios, especialmente a la madrugada, a la mañana temprano. Vamos a partir de la base también que los chicos están en la edad de la adolescencia, ¿qué hacen a la noche? Salen a bailar. 4 de la mañana seguro están en el boliche o tienen grandes chances de que esos chicos estén Exactamente, en un lugar por demás concurrido, mucho ruido de por medio, en el ambiente y demás. Los hermanos no te atienden nunca. Nunca atienden. Que eso es otra de las pautas que me gustaría recalcar en este caso, que es cuando uno habla con el núcleo familiar, siempre tiene que estar continuamente comunicados entre ellos. Siempre, en todo momento. En todo momento, es muy importante. Pero lo que decía Paulo, la modalidad de hoy es hacer creer que el hijo está del otro lado y simula el delincuente una voz de un hijo. La víctima, el que atiende el teléfono, se convence que habló con el hijo. Claro, ¿pero por qué? Porque ya está vulnerada. Ya está vulnerada. Ya pasó todas las escalas de captación. Exactamente. ¿Cómo arrancan esta nueva modalidad? ¿Cómo siguen utilizando el método que llamo de la comisaría o no? ¿O directamente va variando? No, va variando. Indudablemente ellos necesitan contar con una cierta información previa. Si no la sacaron por intermedio de entrevistas o de redes sociales o lo que fuere, es en el momento. Necesitan indefectiblemente contar con ese tipo de información. Bueno, hay una escucha que quiero que
compartamos ahora, que tiene que ver con una víctima muy particular de un secuestro virtual. Y el delincuente se va a quedar sorprendido. Arranca la extorsión pensando que está hablando con un mayor, pero está hablando con un nene. Mirá. Hola. Hola, buenas tardes. ¿Quién habla? Buenas tardes, señora. Habla el oficial Diego Domínguez de la Departamental del Tránsito. Estoy llamando por un accidente en la vía pública. Una de las personas accidentadas es la que ha facilitado este número telefónico. Suponemos nosotros que como SOS. Lo que nosotros hacemos desde la central es verificar si usted tiene algún familiar directo fuera del domicilio o algún conocido o allegado a usted que haya podido aportar este número telefónico. Yo no soy un adulto, soy un niño. No, yo no tengo ningún pariente de ellos. Ah, bueno, papá. ¿Usted qué edad tiene? Yo, 8 años. 8 añitos. Perfecto. ¿Tu mamá y tu papá cómo se llama? ¿Tu mamá cómo se llama? Laura. ¿Tu papá qué nombre, cómo se llama? Me parece que es Gastón. Ahí te paso con mi abuela. Hola. Bueno, hola, buenas tardes, señora. Sí. Nosotros estamos tratando de averiguar quién es la persona que facilitó este número telefónico, ya que varias de ellas han sido trasladadas a distintos centros médicos, algunas de ellas con politraumatismo de cráneo y otras en el estado de shock, señora. Laura. Sí. ¿Conoce a esa persona? Sí. Ella se domicilia en su... ¿Usted qué vínculo tiene con esa persona? Soy la madre. Esa es su hija. Sí. ¿Aproximadamente qué edad tiene Laura? No, mira, me está poniendo en mal. Aguanto hasta que lleguen ellos y después lo averiguaré. Perfecto, señora. Escuche bien lo que le voy a decir en este momento. Yo en realidad no soy la policía. Esta señora no ha salido a las 4. Esta señora salió a las 3 de la tarde de su trabajo y lamentablemente ella se encuentra con nosotros en este momento. Y le voy a decir por qué. Esta señora lamentablemente ha sido testigo de un secuestro. Nosotros fuimos a levantar un hijo a un empresario. Yo pertenezco a una banda de secuestradores. Fuimos a levantar hijo a un empresario y ese secuestro no se llevó a cabo debido a que Laura vio cosas que no tenía que ver. Lamentablemente esta señora fue levantada en una camioneta y transportada en una villa que es donde se encuentra ahora. Ella está bien, lo único que quita bastante alterada y está nerviosa. Ella nos dio este número para que hablemos con usted, que es la madre, señora. Y sepa, escuche bien lo que le voy a decir. Es fundamental que esta señora se olvide todo lo que ella vio. Si Laura no se olvida todo lo que ella vio con respecto al secuestro que yo hice, lamentablemente le voy a dar un tiro en la frente y se la voy a dejar tirada. Es por eso que estamos hablando con usted, que es la madre, para que logre calmarla a su hija y sacarle de la cabeza todo lo que ella vio. ¿Está comprendiendo, señora? Dígame usted si va a cooperar con la vida de su hija o corto la comunicación y lamentablemente el próximo llamado que va a tener va a ser para decirle dónde va a encontrar el cuerpo de Laura. ¿Me está entendiendo? Uf, qué fuerte. Ahí le dice, le pego un tiro en la cabeza. Ahora, qué rebuscada la vuelta para la extorsión. Sí. Primero el nene, la sorpresa del nene, que lo aprovechan a nene para empezar a sacar información. Que el nene ya cuenta nombre de padre y la madre. Un nene asustado de 8 años, basura el tipo. Digo, una basura además, el extorsionador. Pero digo, una vez que ya tienen, se dan cuenta que se les complica que que atiende la señora mayor, se está dando cuenta de la maniobra. Acelera el trámite, el delincuente, pero la maniobra que arma, me llama la atención, Pablo. Es muy retorcida, ¿no? Que vio un secuestro que no debió ver, entonces hay que silenciarla. Es como muy rebuscada. Sí, pero tiene una lógica también eso. ¿A qué obedece? Primero es el cúmulo de información que le están dando a la señora que recepciona esa comunicación. Claro, ya la están saturando. La están saturando. Ya no la dejan pensar, no dejan respirar. Nada, ni reaccionar, ni hacer absolutamente nada. Pero ¿por qué utilizan ese argumento? Para no hacerlo tan largo, obedecería más que nada a que saben fehacientemente que no van a obtener gran cantidad de dinero. Por el lugar, lo que sea. Entonces, básicamente por eso. No es un empresario. Entonces se van a arreglar con nada, plata, con migajas. Pero lo que no entiendo es por qué la argumentación. En el otro caso es, somos falsos policías que dicen que tuvieron un accidente o fueron víctimas de un robo, cambian el discurso y dicen, no, lo tenemos secuestrado. Punto número 1. Primero recaban información en base a hasta ese momento. Pero en este caso, el de recién, la forma de engaño de decir que la víctima vio un secuestro que no debió ver, entonces la tienen cautiva. Porque seguramente se dieron cuenta de que por la zona donde vivía no tiene un poder adquisitivo para ser una víctima de un secuestro. No es un empresario. No es un empresario. Entonces dice, vio el intento de secuestro del empresario y lo tenemos secuestrado. Ah, como que no da el target de la víctima para ser secuestrado. Para ser más entonces mejor decir que vio algo que no debió ver. Está bien, es una posibilidad. Pese a que es un engaño, esto también lo están trabajando en Antisecuestro de la Federal. Así es. Digamos que el auge que cobró esta modalidad delictiva se remonta ya hace unos años a la fecha. Vamos a poner los picos que fueron establecidos entre los años 2003 y 2009. Motivo por el cual el Ministerio de Seguridad, y siguiendo las políticas trazadas por
por él, la institución generó e hizo hincapié en la división antisecuestros para contrarrestar esta modalidad delictiva. Que si bien no es la especialidad de ustedes, son los secuestros. Son secuestros extorsivos, pero ¿qué sucede? Por una cuestión... se confunde. Exactamente. Es el hijo menor. Una cuestión del éxito, exactamente, es el hijo menor, el más chiquito de todos, pero por una cuestión del léxico nada más. Claro. Pero ¿qué sucede? Sea un secuestro virtual, un secuestro express, las dos alternativas, la división antisecuestros la toma como si fuese un secuestro extorsivo de verdad. ¿A ustedes lo investigan como un secuestro extorsivo? Totalmente, hasta tanto aparezca la víctima. Bien. Sin ir más lejos, en la semana que abarcó entre el 2 y el 9 del corriente mes, la división antisecuestros recepcionó 5 denuncias. Puede ser poco. ¿De este tipo? De este tipo. Sí. 5 denuncias por secuestros virtuales. ¿Se da con los secuestradores alguna vez? Sí, se da. Se da. Nosotros en Son el año... estafadores, en definitiva, Sí, ¿no? Exactamente. Nosotros en el año 2009 procedimos a la irrupción en 3 oportunidades de la cárcel de Me Devoto. acuerdo. En Devoto, sí, lo Y en el año recuerdo. 2010 Marcos Paz. En ese caso operaban desde los penales, otra Desde de los las penales. modalidades. Un tipo que usa el teléfono público del penal combinado con los secuestradores que están afuera o falsos secuestradores que teléfonos cobran el celulares. rescate. Exactamente. Bien, hablando de analizar las voces, tuvimos la oportunidad de conocer un gabinete... Sí, porque este es el gran tema. Claro, ¿cómo hoy se por sabe? hoy, mucha gente que ha sido damnificada de este tipo de delitos dice, no, escuché a mi hijo. Sí. Era mi hijo, me llamaron a las 4:30 de la mañana, encima mi hijo estaba bailando, yo lo escuché gritar a mi hijo, y yo a mi hijo lo conozco, no me voy a confundir la voz. Bien, hay un gabinete especial que funciona en el área de la policía científica que se dedican a analizar las voces de estos llamados extorsivos. Estuvimos ahí, mirá lo que nos contaron. En el área se trabaja, es interdisciplinario y multidisciplinario. Trabajan ingenieros electrónicos, han trabajado físicos, fonoaudiólogos con especialidad de análisis en análisis objetivo de la voz, porque cada uno va teniendo una mirada distinta y va sumando información para lograr determinar objetivamente la identidad de una persona. Cuando hacemos un análisis de voz con tendencia a la identificación, lo que podemos observar, a partir del software, es una imagen de un sonograma que nos permite ver cuál es la intensidad de la voz, y esto nos da una primera aproximación a todo el contenido de la comunicación y nos permite analizar distintas calidades que tienen que ver con la modalidad de expresión de la persona o de los hablantes. Después empieza un proceso de análisis más minucioso y detallado que tiene que ver con información que está por detrás de la que visualmente estamos escuchando a priori, que tiene que ver con el contenido espectrográfico de la voz. ¿Qué significa esto? Que el espectrograma lo que nos permite es visualizar el contorno de energía que tiene la voz y dar una información de relevancia que cuando uno analiza distintas voces se van cotejando para ver si hay una similitud, una aproximación o si directamente tenemos a una misma persona. Por ejemplo, que está en un secuestro extorsivo, si la comparamos con otra comunicación, si se está tratando de la misma persona o no. Es decir, de cómo hace esa persona el uso del idioma que está hablando. Si es una persona que habla enfáticamente, si tiene una energía sostenida en la voz, o si por el otro lado es monocorde. Es decir, cada uno de los aspectos comunicativos que hacen a la elocución de una persona en una conversación se van desglosando y estos van sacando parámetros. Interesante, ¿eh? Bien, está movida la cámara, nuestras cámaras son buenos. Son buenos, hago la aclaración. Nos pidieron no difundir el tipo de rostro. trabajo que hacen. Claro, investigan protegen secuestradores. Su identidad. Quedaba claro que analizan el espectro de la voz, el tipo de voz, si tiene energía, no tiene energía, van analizando Sí, la la pregunta voz. es de qué sirve, porque trabajan con ustedes. Trabajan con ustedes. ¿Para qué sirve? Llegado el momento y nosotros reunimos una serie de indicios y queremos, digamos, ya finiquitar toda la investigación y tratar de esa manera de reunir un elemento más de prueba, porque esto considera una prueba, lo que es la pericia de voz, sí solicitamos la cooperación de la sección. Es como una huella. Totalmente, ni más ni menos. Y si se Es repite, irrepetible. además. Es irrepetible. No, si se repiten los casos le puede servir para Por ver supuesto cuántos que sí. tienen Para el mismo eso, patrón de voz. la sección acústica forense cuenta con un banco de datos. Ah, Entonces, a medida que uno va colectando comunicaciones telefónicas de este carácter, va nutriendo ese banco. Y es como si fuese una huella dactilar, después se las compara. increíble. Tenemos una segunda sí, parte. Dale. La vemos. Lo que nosotros sacamos en este tipo de análisis son las características particulares que cada individuo tiene
y usa del lenguaje que aplica. Hay patrones característicos de modalidad de expresión, frases determinadas que se repiten, todos los secuestros virtuales, por ejemplo, mencionar un comisario y explicar que ese comisario se comunica con la persona para notificarla de un hecho, de un accidente, ¿sí? Que la persona no tiene identificación, entonces al no tener identificación le están pidiendo a este familiar con el que están hablando que dé algún dato, y en ese vuelco de información que sin, digamos, desaprensivamente o temerosamente el familiar está dando, es de donde ellos van nutriendo el resto del relato. Los secuestros virtuales se caracterizan o tienen como patrón común que a medida que la conversación se va extendiendo y el objetivo no está siendo cumplido, empiezan a acelerar la forma de hablar y a increpar a la persona para que empiece a dar más datos y empezar a buscar la posibilidad de un rescate, que en realidad no es un rescate, pero lo que piden es dinero. Cuando la persona tiene alguna actitud de duda, ahí empiezan con una actitud de aprete. El vocabulario es más veloz, la entonación es más alta y empiezan con una actitud de orden extorsiva hasta que pasan a explicar que a la persona la tienen secuestrada, o sea, cambia el relato como si fuera un relato de un secuestro real. Entonces, y le piden fundamentalmente que no corte los teléfonos. ¿Por qué? Porque cortando los teléfonos para poder chequear esa persona, si el familiar está en una situación de secuestro, se perdería el efecto de la acción del secuestro virtual, ¿sí? Y de hecho ellos cortan cuando ven que la persona está intentando con otro teléfono comunicarse. Eso ha pasado muchas veces. Muy claro, ¿eh? Sí, muy preciso. Y sirve, sí, sobre todo ese banco de voces, para ver si son los mismos secuestradores virtuales, si se repite la voz, si es el mismo tono, la misma energía, sirve Son mucho. engaños, pero que generan un daño importante. No solamente el daño económico, sino el daño psicológico que genera a la víctima de este fraude. ¿Por qué nos da 3, 4 consejos puntuales para los vecinos, para la gente que puede caer en la trampa o para no caer en la trampa de estos delincuentes? Como explicamos anteriormente, lo fundamental es conversarlo en familia, pergeniar de algún método que nos permita, digamos, saber a ciencia cierta si la persona de la que se está tratando es realmente nuestro familiar o nuestro allegado. Y aunque suene antagónico, dos características son fundamentales por parte de quien recepciona la comunicación en ese instante. Uno, que sea sutil, para procurar percibir, digamos, ciertos errores que indudablemente va a deslizar el llamante. Y firmeza, para tomar la decisión adecuada. ¿Cuál es? Cortar la comunicación en forma inmediata. Cortar la comunicación. Segunda instancia... Yo no conozco, usted sabe mucho más, obviamente, no conozco un caso que haya matado a una víctima de secuestro porque le cortaron el teléfono. Por supuesto que no. Es lo que estamos hablando anteriormente. Ellos tienen algo que ellos quieren. Exactamente, ni más ni menos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Segunda instancia, procurar dar con el paradero de la teórica persona secuestrada. ¿Cómo haces? Si no te dejan cortar. Una vez que se corta la comunicación, ahí empezar a arrastrarlo. Pero si estás con miedo y no cortas, que mucha gente le pasa, se paraliza, no corta. Por eso ¿buscar otro teléfono en la casa? Si es factible, sí, pero no obstante, si uno está solo va a ser medio dificultoso porque van a ser captados, digamos... No dejan respirar. Entonces siempre es cortar. Cortar la comunicación, exactamente. Y esto que estamos haciendo, la prevención, que la gente conozca el engaño. Soy el comisario Pirulo, soy de robos y hurtos, su familiar tuvo un accidente, tenemos a su hija que vio algo que no debió ver. Si la policía tiene la necesidad imperiosa de contactar a los familiares, indudablemente no lo va a hacer en forma telefónica. Lo va a hacer. Sí, yo he preguntado muchas veces, me han hecho esa aclaración y es bueno recordarlo. Si hay un accidente y es grave, te mandan a buscar, te van a buscar. Exactamente, y tampoco va a ser el mismo hospital. O te citan al tribunal o te citan a la comisaría. Exactamente. Nunca por teléfono. Tal cual, y mucho menos va a ser el mismo nosocomio el encargado de rastrear a los familiares. Bien. Bien, muchísimas gracias. Gracias, buenas noches. Muy interesante. Bien, vamos con otro caso. Sí. Y esta es una historia que ha conmovido al país. La historia de Marianela Rago Zapata, 19 años. Estas son sus imágenes, sus fotos. El fin de semana del 26, sábado 26 de junio, domingo 27 de junio del año 2010, como cualquier chico de esa edad, se juntó con unos amigos. Ella era de Río Grande, estudiante de periodismo. Se juntaron en su departamento, eran varios chicos del sur. Estuvieron bebiendo, estuvieron charlando, hasta que salieron
de ese departamento de Tucumán 2080 fueron a Palermo a bailar un boliche. Sí. Ella salió del boliche, pasó por un cajero, regresó a su departamento, como seguramente lo había hecho en varias oportunidades. Lo que ocurrió fue que varias horas después, porque estaba sola, su hermano no estaba en el departamento, cuando llega lo encuentra, varias horas después encuentran el cadáver de Marianela en el departamento del 7º A. Había sido víctima de un brutal asesinato. De acuerdo a la autopsia, fue golpeada, apuñalada, tiene varias heridas punzocortantes, estrangulada, y finalmente degollada. Tenía un corte con tanta hazaña que prácticamente quedó decapitada. Le robaron poco, ¿te acordás? Un par de objetos de electrónica, el teléfono. Celulares, y no mucho más. Celular que apareció en poder de un empleado de una terminal de colectivo. Que estuvo preso. Sí. ¿Te acordás? Que aparentemente lo había encontrado ahí tirado. El colectivero, se lo dio a este hombre y bueno. Sí, porque hizo la típica, encontraron un teléfono. Le cambió el chip. Claro, cambió el chip con la carcasa del teléfono de Marianela, lo rastrearon, lo detuvieron, pero no tenía nada que ver. Se hizo una prueba de ADN, incluso no tenía nada que ver. El caso tiene, como vos dijiste, un sospechoso de arranque que fue el novio, Francisco Amador. Que estuvo preso 14 el exnovio, claro, estuvo 14 días detenido. Todo cerraba para iba para él de arranque. El exnovio. ¿Vos lo entrevistaste? Sí. Y al principio, lo contábamos aquí en C5N, de hecho, la fiscal lo metió preso. Sí. Todo cerraba. Celoso, aparentemente, esto es lo que estoy contando, lo describían los familiares de ella. Tal cual. Alguien celoso que apareció en la escena del crimen cuando encuentran el cuerpo, que tiene un diálogo con el hermano de la víctima, que declara. Todo hacía suponer que pudo haber sido el asesino. Habían encontrado ropas que coincidían y que iban a hacer unos estudios de ADN. De hecho, lo hicieron. Tenía motivo aparente. La madre de Marianela no tenía buena relación con él. El padre de él había estado detenido en el sur por un crimen parecido. ¿Te acuerdas? Había un montón de puntos de contacto. Pero la investigación fue avanzando. Primero la prueba científica, lo fue descartando. El ADN no era de él. Él tenía una coartada, la chequearon a la coartada y era cierto. Él había estado con otra chica en un boliche de la calle, en un pub de la calle Fitzroy, también en Palermo, hasta cierta hora. Él hace todo un relato que lo pueden corroborar en la causa. Y además no era el ADN de él, por lo que no es el asesino. No, y de hecho la jueza Karina Zucconi lo entiende así, lo sobresee. Por más que la fiscal apeló, digo, es inexorable. Para la jueza Karina Zucconi, Francisco Amador López es ajeno totalmente al crimen de Marianela Rago Zapata. No hay ninguna prueba que lo vincule, no existe indicio que lo vincule, lo está diciendo la jueza 3 años después. Es decir, se tomaron el tiempo necesario para descartar y decir no hay nada. Y a vos, te lo dijo en la entrevista en su momento, en su oportunidad, cuando arrancó la historia, fueron por él. Pero el tiempo dice que no tiene nada que ver. Bien, tenemos una parte de esa nota. Cuando habló Francisco Amador, pidió que le protegieran el rostro, tenía miedo. Sí. Por eso, a ver, que sale en penumbra, contando el relato, haciendo la historia de lo que pasó y dando su versión de los hechos. Dale. Pero ahora ya sabés lo que le pasó. ¿Pudiste pensar que pudo haber pasado? ¿Por qué? Esa pregunta no te la responde nadie. Porque a menos de que yo tenga la gracia divina de sentarme con una persona y preguntarle ¿por qué mataste a este ser humano? Esa pregunta dejé de hacérmela sinceramente porque me estaba haciendo mal. Hay mucha gente que te acusa a vos, de hecho hasta el día de hoy te siguen acusando. Tenés falta de mérito, estás cerca del sobreseguimiento. Mucha gente también dijo... Pero hay muchos que te siguen acusando. Mucha gente dijo, qué raro que sos chico, que te han acusado de algo tan horrible y vos no sos capaz de salir a decir nada. No necesito salir a decir nada, señor. Fue la única respuesta que tuve mientras que estaba ahí adentro. Porque una cosa es que un oficial de policía te diga una cosa, desde su punto de vista de policía, que un oficial penitenciario que tiene 15 años de experiencia y te diga, che, yo he visto muchos pibes que les dicen que hicieron esto. ¿Y qué te pasó? Hay mucha gente que ya pasa al otro punto. Bueno, vos fuiste, contame cómo estás.
señor, ¿cómo le digo? O sea, ¿cómo hace una persona para empezar a experimentar el duelo primero solo? En vez de que le pueda en algún momento hacerle acordar que hay alegría y vida todavía. En un calabozo, desinformado, porque la idea es que como yo detenido no se me puede informar de nada, y al mismo tiempo, la única cosa que yo sé es la degollaron. Yo estuve arrestado, estuve detenido, estuve en prisión. Yo no fui, y lo puedo seguir diciendo, no fui. Yo tenía un calor acá adentro, me decían, ¿vos no tenés frío? Yo me crié en un lugar frío. Ahora, frío como el que siento adentro hoy, no. Porque la verdad que el lugar está frío, yo no estoy frío, ni un poco. La jerga. Se te acerca un tipo que le tenés miedo, porque la verdad que le tenés miedo, y te trata bien un día porque tenés un paquete de galletitas más o menos, y a los 2 o 3 días te empieza a decir, para que vos te sientas más cómodo con cómo estás viviendo, con ser más preso, te empieza a decir asesino. Y te lo dice en chiste, para que el resto también afloje un poquito el tema de que no te hablan, de que te dejan de lado. Bueno... En la cárcel te decían asesino. Mata asesino, mierda. Mierda fue una palabra muy, muy común. Cuando hubo momentos de... Una cosa es decir morbo y otra cosa es decir... no son guarangadas, son las cosas espeluznantes, ¿no? Que se me dijeron, cómo se burlaban del hecho. ¿Querés decir algo a los que dicen que siguen sosteniendo o sospechando que sos el asesino? Incluso familiares de ellos, lo sabes bien, sospechan de que vos sos el asesino. Más que sospechan. Te señalan como el asesino porque están convencidos. Hay una campaña, no te digo de odio público, pero hay una campaña de condena social bastante interesante que se está gestando ahí. Interesante lo digo porque es una palabra nomás, no porque me agrade. ¿Cómo explicás a una persona que te odia porque el dolor que siente por una pérdida, lo único a lo que puede justificarlo de alguna manera es decir, bueno, fue esta persona, entonces yo puedo vaciar mi dolor volcándolo como odio hacia esta persona? Y vos decirle, yo no te puedo decir que siento el mismo dolor que vos porque vos sos un familiar o porque sos un amigo, pero yo siento un dolor que vos no lo conocés. A mí se me ha hecho una condena social que no se va a borrar con tiempo, porque si yo hubiera sido Juan Pérez y mi papá es fontanero, esto lamentablemente no hubiera tenido ni siquiera 3 semanas de rating. Pero yo soy el hijo de una persona a la que condenaron por matar a su hijo. Entonces, no es solamente lo que se dijo de mí, levantaron polvo, dolor y mierda, si es la palabra, de 20 años y lo usaron todo para decir, claro, a este chico le pasó esto cuando era chico, entonces seguramente él hizo esto. Y yo digo, ¿alguno tuvo una entrevista conmigo, por lo menos para hacer un perfil de mí antes de leer un expediente y decir, no, claro, es seguro que fue este pibe? Sí, parte del relato de Francisco Amador, la jueza le ha dictado el sobreseimiento, pero hay evidencias en la causa, hay algunos elementos que podrían llegar a permitir identificar al verdadero. Claro. Pasaron 3 años y el caso sigue impune. ¿Qué se encontró? Aclaración. Vamos a ver unas placas para ver la prueba que hay. ADN masculino en una mancha de sangre en el pantalón de la víctima. Claro, hay que tener a alguien para cotejar. Con los que se cotejó, dio negativo. ADN masculino en una colilla de cigarrillo de marihuana. Esto puede ser clave. Sí, con respecto al ADN en la colilla de cigarrillo de marihuana también hay ADN femenino. Ahí lo cotejaron con la víctima y es de la víctima. O sea que ella pudo haber fumado un cigarrillo de marihuana. Con un hombre que no está identificado. Que sería el asesino. Un infiere podría ser el asesino. Huellas dactilares de un desconocido en una lata de gaseosa. Ahora vamos a ver la lata de gaseosa, pero es importante esta huella por una lata que no habían peritado y que después sí lo hicieron y encontraron una huella. Antes de ir al boliche, como dicen los chicos, esa lata de gaseosa. Sí. Los amigos se habían juntado en el departamento y habían estado tomando unas botellas de cerveza, speed, algunas bebidas. Y después les preguntaron, los que estuvieron ahí, esa lata de gaseosa, ¿quién la llevó? No, nadie. Y la huella que tiene esa lata de gaseosa no se corresponde con ninguno de los conocidos. De los conocidos que estuvieron esa noche previo
a la salida al boliche. Es bueno lo Por que eso decís. es importante. Es bueno lo que decís. No se corresponde con ninguno de los conocidos que estuvieron en la previa, lo que no significa que el asesino no sea un conocido. Porque Sí. lo que llama la atención, estas son las fotos de la escena del crimen. Este es el departamento horas después de encontrar el cadáver. Son fotos originales del expediente. Estamos viendo Sí. por primera vez la escena del crimen Un de ataque Marianela. demencial. Bueno, ahí se dan cuenta lo que fue la persecución de la víctima hasta Sangre por matarla todos y lados. asegurarse la muerte de ella con heridas de arma blanca, con corte, casi la decapitaron en el ataque. Lo que llama la atención es tanta hazaña, Sí. tanta brutalidad. Algunos dicen en esta causa que el robo fue para disimular la verdadera motivación. ¿Se entiende? Que se llevaron Sí. cosas como para decir, bueno, entraron a afanar. Ha sido un intento de ataque Claro, sexual y la pero chica pudo se ser defendió. otra cosa. Pudo ser otra cosa. Sí, llevaron una computadora, una laptop, un DVD, 2 celulares. ¿Hay un nuevo sospechoso? Te lo pregunto. Hay un nuevo sospechoso que está en la mira de la justicia, es alguien también del sur, que no estuvo esa noche, no era del núcleo de amigos de Marianela, pero sí alguien que la conocía. Lo están investigando, no quiere decir que sea, pero tienen esa prueba para cotejar, lo que veíamos recién. Huellas, La latita, la latita el cigarrillo de marihuana. y el ADN, ¿no? Siempre el ADN encontrado en evidencia sirve si tenés a alguien para hacer el cotejo, Sí, si no, no sirve tiene nada. ningún valor. Bueno, Un dato hasta anecdótico. claro, termina siendo Bien. anecdótico. Y después, quiero que vean unas imágenes del otro caso que no queríamos dejar afuera. Es un caso tremendo y también es bueno seguir estos casos, atender a estos relatos para prevenir. Usted tiene chicos, hay que prevenir, hay que estar atentos, hay que saber cómo actúan estos delincuentes que son peligrosísimos porque se meten en su casa por un lugar que muchas veces usted no puede controlar, que no es la ventana, es la computadora. Es la computadora. Es la ¿Cómo computadora. arranca esta historia, Pablo? Sí. Una nena de 12 años empieza a dormir con un cuchillo debajo de la almohada. Sí. Tenía miedo. La mamá Se da la detecta cuenta. un día y le dice, ¿qué haces con un cuchillo debajo de la almohada? En Lanús. La nena le cuenta que la habían captado Sí. por las redes sociales, por Facebook, que se había presentado en una conversación otra supuesta nena de 12 años y le pedía que se sacara fotos desnuda. La víctima le empezó a mandar fotos, en un momento se dio cuenta que algo raro había, dijo, no mando más fotos. Sí. Y la falsa nena del otro lado, que era esta pareja, este matrimonio que vemos en imagen, que son los pedófilos, que son Sí. los acusados, simulaban ser una nena, se crearon una falsa Falsos cuenta perfiles. o falso perfil de Facebook. Cuando la nena, la víctima, dijo no mando más fotos, le empezaron a amenazar. Le dijeron, si no mandás más fotos te matamos a tus papás. Ahí la nena duerme con el cuchillo. Detectan los investigadores de la DDI de Lomas de Zamora, el fiscal Carlos Bacchini, detectan el IP de la computadora, desde dónde provenían Es el número esos de documento, contactos. la El número de computadora. documento, claro. Sí. Y allanan una casa en Gleu. Y fíjense la cara de los dos detenidos. Estamos hablando de una pareja. Sí. 27 y 25 años. ¿Alguna vez Marcelo tuviste registro de Otovsky, esto? 27 años, y Camila. Icawi, de 25. Ahí están los imputados. Estaban en Gleu. La imputación, la acusación del fiscal es promoción y producción de imágenes de pedofilia y corrupción agravada de menores. De hecho, en la computadora encontraron material de pedofilia. La causa se inició con la denuncia de una madre, lo que contaba recién Mauro. Su hija de 12 años le confesó que la engañaron por Facebook y la obligaban a sacarse fotos desnuda. La amenazaban con que iban a matar a sus papás si dejaba de enviarle fotos. Los investigadores rastrearon la dirección de IP de la computadora y descubrieron a los imputados. Allanaron la casa en Gleu y secuestraron decenas de CD con fotos pedófilas. Intentan identificar más víctimas para que se sumen a la causa. O sea, encontraron más víctimas. En las fotos. En las fotos, pero tienen que identificar y los padres tienen que presentar las denuncias para avanzar en la esa causa. acusación. Te doy un y dato declaró más. la mujer. Sí, la mujer declaró y dijo, yo no tengo nada que ver, mi marido lo vi chateando en la computadora con nenas, pero no me llamó la atención. Raro, pero un dato más. Sí. Y con esto cerramos. Hay un anillo muy particular que usa el acusado. Un anillo en la mano. Sí. En uno de los videos donde se ve el abuso de un nene de 4 años, no se ve al hombre, se ve el su anillo. zona genital y se ve el anillo. No descartan que en uno de los casos pasó de la difusión de imágenes al abuso directo en términos carnales. Una imputación gravísima, un delito que preocupa. Grooming y pedofilia. En este caso, inédito. Un matrimonio complicado. Hay que estar atentos, hay que acompañar a los Sí, chicos. claramente. Hay que ver dónde están, dónde
dónde ingresan. Esta computadora lo saca a la calle y lo peor, la calle ingresa a su casa, a su hijo, a través de la computadora. Hay que estar atentos, hay que acompañar. Y prevenir, como dijimos en los secuestros virtuales, prevenir, como decimos en el tema de pedofilia y grooming, prevenir siempre, la prevención lo mejor. Y las mujeres no se dejen engañar por esos perversos. Llegamos al final del expediente, sí, un placer, ¿eh? Un gusto. ¿Cuánto llevamos? Casi un año, ¿no? Sí, ya cumplimos un año. El mes que viene, un año juntos. Bueno, un gusto. Duramos mucho. Por ahora. ¿Seguimos? Yo creo que sí. Sí, 2014 sigue el expediente. ¿Sigue el expediente? Sí, seguimos. ¿Nos renuevan contrato? Seguimos juntos, sí. Qué bueno. Un placer. Un gusto, amigo. Muy buenas noches. Gracias.